¿Listos? ¿Listos, ingeniero? Vamos a empezar a ver, vamos a pasar rápidamente. A ver. Ok. A ver. Abarca Reyes. Presente. ¿No? Presente. Muy bien. Alvarado Cabrea. Presente, ingeniero. Ok. Bautista García. Presente, ingeniero. Ok. Corona Mesa. Ok. Cortés Zavala. No. Ok. Duarte Gómez. No. Ok. Esquivel Cisneros. No. Sale. Esquivel Ruiz. Presente, ingeniero. Ok. García Blas. Bueno, creo que la siguiente semana García Blas no se pudo conectar, pero creo que estaba por ahí. Ok. García Blas, no. Ok. Sí estaba García conectado. Gallegos. Perdón. García Gallegos. Presente. Ahorita, ¿quién contestó? García Blas. Es que sí está conectado, nomás que ahí está. Es que se me fue el internet, profe. Pero sí, García Blas presente. García Blas, ok, sale, Iván, entonces nuevamente. García Gallegos. Presente. Muy bien. García Sánchez. Presente, ingeniero. Gómez Valdovinos. Presente. Muy bien. Gutiérrez Noyola. Presente. Guzmán Aparicio. Sí, aquí estoy presente, No. ingeniero. Hernández Chávez. Presente, Inge. Ok. Hernández Cisneros. No. Muy bien. Luego Hernández García. Presente. Ok. Jonathan Gómez. Presente. Lobato Gatica. Presente. López Guzmán. No. Creo que no sale. Luguín Salgado. Presente. Ok. Martínez Arévalo. No. Matías Jiménez. Presente. Moreno Pérez. No. Ok. Palomares Arriola. Presente. Muy bien. Plata Arriola. Plata, no. Ok. Unzo García. Presente. No. Ok. Quintero Zamudio. Presente. Ok. Ramírez Damián. Presente. Rodríguez Martínez. Presente. Rodríguez Martínez Raúl. Presente. Ok. Salgado Gutiérrez.
Gutiérrez, Presente. Ingeniero, Torres, Arévalo, sí. Presente. Me comenta mi compañero Juan Manuel que no sé, que tiene problemas con su internet, que no se puede conectar. Ahorita me dices el nombre, espérame. Espérame, Torres, ¿en qué nos quedamos? Torres, conmigo. Álvarez, Presente. Vargas Martínez, Presente. ¿no? Ok. Sí, presente. Ventura Martín, Ventura Melo, ¿no? Ok. Y Villa Pérez, Presente. Villegas Gaona, Presente. Viveros Godínez. Presente. Ok, ahora sí, jóvenes, ¿quién decía hace ratito? Ingeniero, yo me Ingeniero. en la lista. ¿Quién dijo que no se podía conectar? Es Yo dije que Juan no me Manuel podía Martínez, conectar y hasta ahorita me pude conectar. Juan Manuel, ¿qué? ¿Cómo se apellida? Martínez Arévalo, creo. Martínez Arévalo, Juan Manuel. Ajá. Ok, a veces, bueno, le ponemos un 1 y un X que quiere decir que anda medio así. ¿Vale? Sí, Ingeniero, yo López González, hasta ahorita. Pero me ya puedo está en la meter a lista. reunión. ¿Perdón? López González, hasta ahorita me pude conectar. Ok, ¿quién ya los que están en la lista? Duarte Gámez. Gómez, Duarte Gómez, ok, ¿qué razón? Bueno, ok, sale. ¿Quién más? López González. Yo también, ingeniero. López, Sí, López González. López González, ok, ¿quién más? Hernández Cisneros, Cortés Iván, profe. El 16. El 16 De es Iván, profe. Hernández Cisneros. Sí, profe, Hernández presente. Cisneros. ¿Qué más? Sí, profe, presente. Gracias. ¿Quién más? Cortés Zavala. Cortés Gaona. Zavala. ¿Qué número eres? No recuerdo, fue de los primeros, ahorita vi mi nombre. Cortés Zavala, ¿el qué? ¿El 5? Sí, Ok, ¿quién más? Los que ya están en lista, ¿quién más? Yo no estoy. ¿Ya son todos? Ok, a ver, entonces los que faltan de anotarse, díganme sus nombres. Arévalo Montaño. Arévalo. Sí, Arévalo Montaño. Arévalo Montaño. Nombre. Oscar Said. Oscar Said. Said Conde. Said, así. Así, sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más Yo, que no te ha ingeniero. anotado? ¿Apellidos? Yo, de la Torre Gaitán. De la Torre. De la Gaitán. Torre Gaitán. Ajá, nombre. Agustín Gerardo. Agustín Gerardo. Ok. ¿Alguien más que falte de anotarse? ¿Ya son todos? Ok. Sale, jóvenes, entonces empezamos. ¿En qué nos quedamos? Y vamos a ver el tema 2, el de físico-químico de arcillas. Físico-químico de arcillas, muy bien. Muy bien. Vamos a ver entonces. Vimos algo de los minerales, ¿no? Sí. Vimos rápidamente que había diferentes tipos de minerales.
Dijimos al inicio que este es un cuarzo y el cuarzo, la mayoría de los minerales son transparentes, ¿sí? El cuarzo, pues es transparente. La calcita también es transparente, ahorita lo vamos a ver por aquí, ¿sí? El oro, pues es diferente, ¿no? Aquí lo podemos ver. El oro es un mineral nativo. ¿Por qué mineral nativo? Porque es nada más de un solo elemento. ¿Cómo se llama? El cuarzo pues es de diferentes elementos. ¿Sí? Ok. Aquí tenemos el cuarzo que está formado por decíamos que está formado por silicio y oxígeno, ¿no? Y estos pueden ser transparentes o amorfos, ahí como lo pueden ver vamos a verlo en la pantalla, a ver rápidamente. A ver, ¿qué imagen están viendo, jóvenes? ¿Todavía el Excel? Se ve la lista de asistentes. Todavía. A ver, Simón. entonces vamos a ver las otras imágenes. A ver, la otra imagen que sería Ok, ahora sí ya ven la imagen de los minerales, ¿no? Sí, ya está bien, ingeniero. Sí, ahora sí está bien. Ahora sí, entonces decíamos que el oro es una mineral nativo, ¿sí? De un solo elemento. Y el cuarzo pues tiene varios elementos, como viene siendo sílice, ahí lo podemos ver, sílice y oxígeno. Y puede ser, ¿cómo se llama? Transparente o amorfo. Transparente quiere decir que están organizados sus minerales. Aquí podemos ver lo que viene siendo ¿cómo se llama? La estructura iónicas, sí, las estructuras de las que genera, sí, tenemos desde el núcleo, electrones y así sucesivamente. Y aquí tenemos lo que viene siendo la calcita, con base a la tabla periódica que veíamos la clase anterior, que era desde talco, yeso, ¿cómo se llama? Calcita, florita y así sucesivamente, sí. Esta es la calcita también es, ¿cómo se llama? Transparente. La mayoría de todas estas tablas que mencionamos, los 10, son transparentes. El agua es el único mineral líquido y que es mineral. Bueno, también tenemos el aluminio, ¿sí? Pero el agua, por ejemplo, cuando baja la temperatura a 0 grados, se transforma en hielo, ¿sí? Y el hielo es muy parecido a la calcita y a a todas las demás. La única diferencia es que para que se pueda formar la estructura del mineral, tiene que bajar a 0 grados. Y ya menor a 0 grados, pues ya se forma en hielo y el hielo ya es un mineral. Entonces, por eso el agua le llamamos pues, que es un mineral, ¿sí? El agua normal no es mineral, pero ya cuando se transforma en hielo es un mineral. Entonces, ¿por qué? Porque se ordenan sus estructuras, ¿cómo se llama? Si lo vemos desde el punto de vista microscópico, ¿sí? Y tenemos varios minerales. Los minerales pueden ser, ¿cómo se llama? Con base a su tabla que vemos aquí, puede ser de diferentes tipos de minerales, sí. Ahorita vamos a ver más adelantito. Tenemos los minerales nativos, como bien siendo el fierro, decíamos ahorita hace ratito el aluminio, decíamos el oro, sí, la plata, entre otros. Entonces aquí podemos ver nuevamente aquí el cloruro de sodio, lo que es la sal,
¿sí? Si a la sal le echamos al contrario agua, se hace líquido, ¿sí? Pero mientras no le echan agua, pues la sal es, ¿cómo se llama? La sal es un mineral. Entonces, cloruro de sodio es una sal y también es transparente. Si ustedes lo agarran, por ejemplo, el sal de grano, ya ahorita lo venden en sal molido, pues ya no le ven la diferencia. Pero si ustedes cuando van a las cantinas le arriman la sal de grano, ¿no? Cuando van por ahí al, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman en los viernes? Van a echarse unas chelas, no me digan que no van. A un antro en los viernes, a un antro les arriman ahí un platito con sal de grano, un limoncito y pues ya, mira, ahí está el cloruro de sodio. ¿Eh? Ok, bueno, ya cuando vayan allá me acuerdan. Ya se acuerdan y me avisan, jóvenes. Ok, entonces, la sal es un mineral. Entonces tenemos lo que viene siendo sodio y cloro, ¿sí? Y estos a una cierta temperatura, pues, ¿cómo se llama? Su estructura se mineraliza. Aquí ponemos la estructura, ¿sí? Se pueden formar en forma de tetraedros. Y tenemos en forma cúbica, ¿sí? Y se va haciendo una cadenita, ¿cómo se llama? Toda se va formando en capas, ¿sí? Diferentes capas, aquí miren, diferentes capas, ¿sí? Lo que, por ejemplo, la alita se forma, ¿cómo se llama? En capas, cuarzos se forman en forma hexagonal. Y aquí se van viendo las diferentes capas que se van formando, ¿sí? Aquí podemos ver aquí en la imagen una capita, segunda capita, tercera capita. Por ejemplo, si tuviéramos una capa de sal, una roca de sal, o ¿cómo se llama? Una pieza de sal grandota, para poder cortarla, lo íbamos a cortar por capitas así, ¿sí? Porque se van formando en capas. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el hielo, los que venden hielo tienen un picayelo, precisamente, y se fijan por dónde está ¿cómo se llama? La capa y le dan un piquetazo y se abre rápido. Pero si ustedes le quieren cortar del otro lado donde no hay capas, pues le van a dar y nomás no van a poder abrir. Los que venden hielo, pues ellos ya le saben, ¿sí? Ellos ya le saben por dónde va la capita y nomás le dan un piquetito chiquito, pum, y se abre todo. Nuevamente le dan otro piquetito y se abre, ¿sí? Pero uno que no conoce, pues no. Igual para los minerales, por ejemplo, los que venden, por decir, el material el mineral más resistente que viene siendo el diamante, igual, van viendo la parte por donde está más débil y por ahí, ¿sí? Por otra parte no lo pueden cortar. Y aquí vemos lo que viene siendo la imagen de un tetraedro. Por ejemplo, en esta parte viene lo que viene siendo el silicio en la parte central y los demás vienen siendo los que, ¿cómo se llama? El oxígeno, que vienen siendo los que se adhieren a ese, ¿cómo se llama? A ese elemento. ¿Eh? El sílice termina en un lado positivo, perdón, con positivo y el oxígeno termina con negativo. Entonces el positivo jala. Jala. A los demás electrones y los adhiere. ¿Eh? Es, por ejemplo, cuando tenemos, ahora yo por aquí tenía un imán. Tengo por aquí unos imanes. Por ejemplo, aquí tengo unos imanes. A ver si lo alcanzan a ver. Vamos a dejar de presentar. ¿Sí alcanzan a ver o no? Aquí tengo unos imanes. Estos imanes, pues se adhieren, ¿no? Termina una parte en lado positivo y la otra parte en lado negativo y se atraen. Entonces, si tuviera muchísimas partículas así, este se formaría en forma de un tetraedro. Vamos a suponer una partícula. La parte central podría ser el sílice y los demás los oxígenos, ¿sí?
y se forma el tetraedro y se va formando una capita de tetraedros. Por eso le llamaríamos una capa. Y la otra, la segunda capa, la tercera capa, que es la imagen que podemos ver ahorita en la... Vamos a presentarlo nuevamente. A ver, es nuevamente, si presentamos la imagen, pues aquí podemos ver una capita aquí, la segunda capita y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, eso se forma con la temperatura. Cuando sube la temperatura, pues se acomodan las partículas como si fueran hormiguitas. Se acomodan. Y cuando, por ejemplo, el hielo, habría que poner, ¿cómo se llama? Cómo se acomoda el hielo cuando se va, ¿cómo se llama? Cuando se va transformando el agua, cómo se va transformando en hielo. Cuando baja la temperatura, pues cómo se va acomodando, ¿no? Igual, por ejemplo, la gente que se dedica a hacer, ¿cómo se llama? Municiones, lo que viene siendo ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de las municiones, es se me fue el nombre, ok. Bueno, aquí tenemos las figuras estas, aquí tenemos los diferentes minerales que vienen siendo el olivino, el piroxeno, la anfibolita, la muscovita y el feldespato, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, la parte líquida, la parte gaseosa y la parte sólida, ¿sí? Entonces, aquí están los diferentes minerales. Los diferentes minerales se pueden clasificar desde los minerales nativos, que son de un solo elemento, como bien siendo, decíamos, el oro, ¿cómo se llama? El cobre y así sucesivamente, la plata, cobre, entre otras cosas. Los otros que le llaman silicatos, eso ya vienen de diferentes elementos, como el silicio y el oxígeno, que vienen siendo el cuarzo, ¿sí? Los carbonatos, como vienen siendo la calcita, está formado por carbón y oxígeno. Los óxidos, ¿sí? Como vienen siendo la hematita, el cuarzo, la frucita, los óxidos, los sulfuros que están formando como la pirita, como parecido al oro. Los sulfuros que están formados, por ejemplo, por el yeso. Y los haluros que están formados como la alita, la florita, ¿sí? Está formado puede ser hay diferentes elementos, ¿sí? Entonces aquí podemos ver la otra imagen. Aquí, por ejemplo, muchas veces cuando se forman minerales de calcita, utilizan mucho ¿cómo se llama? Un ácido. Si efervece, quiere decir que es una calcita, si no quiere decir que no. Y los minerales obviamente todo tiene diferentes, ¿cómo se llama? Propiedades, color, lustre, dureza, clivaje. A los que se abren en forma de, ¿cómo se llama? En capita le llaman clivaje, fractura, sabor, color, ¿no? Coloración, brillo. Y comentábamos hace ratito, bueno, la clase anterior, con base a la dureza. Con base a la dureza decíamos que se clasificaba desde 1 al 10, por ejemplo, el talco, el yeso, la calcita, la florita, el apatito, ortoclasa, cuarzo, topacio, corundo y el diamante. Y decíamos, este es en cuanto a la dureza, que si se raya con la uña, que si se raya difícilmente con la uña, que si se raya con una navaja, que si es fosforescente y así sucesivamente, ¿no? Entonces estos minerales, aquí podemos ver la imagen, ¿no? Aquí, por ejemplo, se forma una capa y otra capa y así se van juntando. ¿Y qué? Pues está transparente. Si se ordenan adecuadamente, pues se hace transparente. Si no, es por ejemplo como el cuarzo es amorfo, quiere decir que le faltó temperatura para que se formara el mineral bien. Cuando está el transparente como el vidrio, quiere decir que ya se acomodó bien, que tuvo la suficiente temperatura. Aquí podemos ver, sí, en la imagen. Decíamos la fractura, raya, sabor. Por ejemplo, la sal, el mineral de sal, está salada, tú lo agarras y está salado. Otros materiales minerales van a estar amargos, ¿sí?
otros van a estar ácidos, por ejemplo, otros van a tener una textura fibrosa, por ejemplo, como bien siendo el asbesto, y así sucesivamente, ¿sí? Este es un mineral a grandes rasgos, ¿sí? Entonces, quise repasar así para que ustedes vieran lo que era un mineral. Ahora, los minerales en los suelos son estos mismos minerales, pero hay unos minerales que se clasifican como suelos. Eso es lo que estábamos viendo al inicio de la clase, que son minerales como viene siendo, decíamos, el fisicoquímica de las arcillas. Y dentro del tema de fisicoquímica de las arcillas, decíamos, aquí lo pueden ver ustedes, tenemos dentro de la fisicoquímica de las arcillas, nuevamente aquí tenemos los diferentes minerales, como bien siendo, dice, la superficie de cada partícula de suelo posee una carga eléctrica negativa, según desprende de la estructura iónica arriba descrita, ¿sí? La intensidad de la carga depende de la estructura y composición de la arcilla. Así, la partícula atrae a los iones positivos del agua, hidrógeno positivo y cationes de los diferentes elementos químicos, tales como tenemos ahí sodio positivo, potasio positivo y magnesio positivo, aluminio positivo, fierro positivo y así sucesivamente, ¿sí? Y los demás elementos que terminan en la parte negativa, ¿sí? Con carga negativa. Ok. Podemos saber más adelante. Dice que los cristales de arcilla, aquí ya estamos manejando un material que le llamamos arcilla. En la clase anterior vimos un poquitito en la introducción que se forman desde las rocas y la degradación de las rocas se forman las arcillas. Y decíamos que con base que los suelos son aquellos que tienen un tamaño menor a 3 pulgadas, que aquí viene siendo 75 milímetros, ¿sí? Hasta finos, hasta tamaños, ¿cómo se llama? Microscópicos. Y dentro de los tamaños microscópicos generalmente le llamamos la arcilla. Y esa arcilla tiene un comportamiento que ya no se comportan en forma natural como una grava, como una arena, sino que esas arcillas se expanden y pueden agrietar a una construcción. Entonces, por eso el investigar el comportamiento de las arcillas. ¿Y qué es lo que los hace? ¿Cómo se llama? Que esas arcillas sean el principal problema con el cual uno investiga, pues principalmente lo que hablamos ahorita, de los elementos. Esos elementos absorben mucha agua. Acuérdense que el oxígeno, el hidrógeno y el oxígeno, el agua, lo que vienen siendo los hidróxidos, generalmente terminan en negativos y vienen siendo, ¿cómo se llama? Absorbidos o jalados por el potasio, por el sodio, por el calcio, por el magnesio. Y eso hace que la arcilla, por ejemplo, el barro que conocemos en las canchas de fútbol, o sea, absorban mucha agua. Entre más absorba, pues más se hincha. Es, por ejemplo, como un ser humano. Cuando ya tienes diabetes, jalas mucha agua y te hinchas y te dicen los médicos, ¿sabes qué? Tú tienes que ya no tomar tanta agua. ¿Por qué? Porque si no te vas a hinchar, ¿sí? Pues aquí es algo similar con las arcillas. Dependiendo de lo que esté formado, hay que hacer una prueba química. Por eso ustedes llevan ahora ya química. En la carrera de ingeniería civil llevan química, precisamente para ver los componentes que tiene los materiales de construcción, como vienen siendo las arcillas. Las arcillas, ustedes se desplantan en una construcción en arcillas y esa arcilla puede ser que lo agriete o no. O por ejemplo, para formar tabiques. Para el tabique no cualquier tipo de arcilla se puede utilizar. Hay que ver qué tipo de arcilla para formar el tabique. O bien, vamos a suponer que alguien se dedica a hacer, ¿cómo se llama? Ya ahorita en la construcción de
fraccionamientos, unos utilizan tabiques, otros utilizan, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman ese? Como tabiques estructurales, pero ya, ¿cómo se llama? Muy artificiales, ¿cómo le llaman? Block. No, otros, ¿cómo le llaman, hombre? Bloques. Pues son de tabique, Tabicón son o de bloque. arcilla. No, otros que tienen hueco por dentro. El Tabimax. Pues es algo parecido. Ya ve que están huecos por dentro, ¿cómo se llama? Por fuera y nada más lleva la parte de la arcilla. Entonces, hay que ver qué tipo de arcilla es, porque si lo utilizan una arcilla normal, pues no. Hay una arcilla negra, esa arcilla negra es súper expansiva, entonces esa no lo pueden utilizar. Si se fijan, ellos utilizan una arcilla rojiza, porque esa es, ¿cómo se llama? Menos expansiva. La arcilla negra se llama, el mineral que tiene el mineral de arcilla es una hilita o una morilonita, ¿sí? Y el rojizo que utilizan los tabiqueros así es una caulinita, ¿sí? No es tan expansiva. Todos los tabiqueros utilizan ese también. Por ejemplo, una vez vinieron una gente de allá de mi pueblo de Cocucho y hacen muchas ollas. Y ellos compran ¿cómo se llama? El barro allá por Tangancícuaro. Se llama Ruiz Cortines. O allá por San José de Gracia, municipio de Tangancícuaro. Y ahí es una arcilla rojita, ¿sí? Es un caulinita. Ellos lo hacen y hacen las ollas grandotas. Pues de pura casualidad, unos se vinieron a trabajar aquí como albañiles y les fue mal. Entonces dijeron, oye, aquí hay mucho barro, de aquí podemos agarrar, y agarraron barro negro. Pues trataron de hacer las ollas y no lo pudieron hacer, porque se les reventaba a todos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Nuevamente volvieron a ir hasta allá, hasta el municipio de Tangancícuaro, y de allá nuevamente volvieron a traer hasta aquí en Morelia. Seguramente aquí en Morelia debe de haber, ¿por qué? Porque aquí en Capula hacen también ollas, ¿sí? Creo que ahí en Capula, en esa zona, por ahí sacan barro de esa rojita también. Pero estos de Cocucho, pues se van hasta allá, y como ya lo conocen, la arcilla de Tangancícuaro, del municipio de Tangancícuaro, que se llama Ruiz Cortines, pues ya de ahí lo traen y ya. Aunque ellos viven aquí en Morelia, pero se lo traen de allá también. Hay algunos, creo que ya se hicieron amigos con los de, ¿cómo se llama? Con los de aquí de Capula, y no sé ya si los de Capula le venden, ¿cómo se llama? El bar. Pero ellos inicialmente quisieron utilizar esa arcilla negra y no se pudo, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de arcillas o minerales. Ok, vamos a regresarnos a nuestro tema. Ok, entonces la arcilla jala mucha agua. En tiempo de lluvias, como hay mucha agua, se hincha y empieza a agrietar. Y en tiempos de secas esa agua se evapora y se empieza a contraer. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vemos aquí en esta imagen. Carga positiva y cargas negativas. ¿Sí? Entonces, y tenemos principalmente los principales minerales que forman a las arcillas. Tenemos lo que viene siendo lo que comentábamos hace ratito: fierro, aluminio, magnesio, sodio, litio y así sucesivamente, ¿sí? O bien sodio, potasio, magnesio, son los principales que forman a las arcillas. Vamos a ver ahorita la siguiente imagen nuevamente, que viene siendo yo le llamo anexo a este. Ok. Vamos a ver. Aquí en la imagen pueden ver ustedes lo que viene siendo, dice aquí: para explicar en forma simple las propiedades de ingeniería de los suelos arcillosos, es necesario comprender de las características esenciales de su estructura, ¿sí? De su estructura reticular laminar, retículo laminar. Dice figura 1.3, muestra las dos unidades. ¿Cuáles son las unidades? Hay dos estructuras básicas, como vienen siendo
la unidad tetraédrica, que está formada por un ion central de silicio rodeado por 4 átomos de oxígeno, y la unidad octaédrica, que está formada por un ion central de aluminio y otro por magnesio, o sea, puede ser aluminio o magnesio, rodeado por 6 iones de oxidrilos. ¿Sí? Y entonces a eso le vamos a llamar láminas, podríamos decir, silícicas, y a la otra podríamos llamar láminas alumínicas. ¿Por qué? Porque está formado por aluminio o magnesio, ¿sí? Puede ser láminas lumínicas o magnésicas, pero generalmente le llamamos silícicas o alumínicas, ¿sí? Entonces, aquí podemos tener, dice, las estructuras laminares se forman cuando los iones de oxígeno se enlazan covalentemente entre varias unidades. En esta forma una lámina de sílice, queda formada por tetraedros enlazados cuya fórmula general corresponde a, ahí viene una fórmula. Entonces, aquí en esta imagen pueden ver ustedes, este es un tetraedro. Decíamos que en la parte central tenemos el sílice que termina en 4 y oxígenos que termina con negativamente, 2 electrones negativos. Y el otro es, en la parte central tenemos aluminio o magnesio, pero ahí es octaédricos. En forma de que tiene de un triángulo le llamamos tetraédricos, y en forma de 2 triángulos empalmados, octaédricos, así como lo pueden ver ustedes aquí. ¿Y cómo se forma la lámina? De aquí podemos ver esta lámina. El octaedro, perdón, el tetraedro se forma aquí, y esa es una lámina. Y a esta lámina dijimos que le vamos a llamar lámina silícica. Y la otra le llamamos lámina alumínica. Generalmente hay otros libros, viene en el libro de Juárez Vadillo. En otro libro reciente le llamamos gipsitas, y al otro le llamamos, ¿cómo se llama? A los que tienen forma de un rectángulo, gipsitas, y la lámina silícica. Entonces, tenemos aquí lo que viene siendo la lámina gipsita y láminas silícicas. Podemos tener una gipsita y una brusita, le llaman a con una B brusita, cuadrados. Entonces aquí tenemos una lámina, ¿cómo se llama? Silícica, y una lámina, podríamos decir, alumínica, o una gipsita o una brusita. ¿Cuál es la diferencia entre una gipsita y una brusita? Que la gipsita está formada por un aluminio y la brusita está formada por un magnesio, que es lo que veíamos hace ratito, ¿sí? Que la octaédrica, en forma de octaédricos, puede ser aluminio, puede ser magnesio, ¿sí? Y en el primero veíamos que era el sílice, el tetraedro nada más. Entonces, en forma de figura tenemos en forma de, ¿cómo se llama? En forma rectangular, la lámina lumínica, o también llamada gipsita o brusita, o la lámina silícica, que es en forma de una, ¿cómo se llama? Trapezoide, una trapezoidal, que es la lumínica, ¿no? Ahí lo pueden ver ustedes. Y estos se pueden combinar en ambos, formando un dioctaédrico o un trioctaédrico. Dioctaédrico o un trioctaédrico. ¿Sí? Vamos a ver más abajo. Bueno, aquí, estos van a formar lo que vienen siendo los principales minerales de arcilla. Son principalmente 3 o 4 que son caolinitas, que aquí lo pueden ver, el grupo de caolinitas. Este es el principal constituyente de caolín en las arcillas para porcelana. No sé si ustedes han visto un plato como color blanco, pues la porcelana está formada por un caolín. Derivadas del intemperismo del feldespato, ortoclase, ingrediente esencial de un granito. ¿Qué es un feldespato? Decíamos hace ratito que hicimos una repasada. El feldespato forma de la clasificación de los minerales que vimos en la geología, que es más o menos en la clasificación 6, ¿sí? Que es feldespatos o ortoclasa. Generalmente son color blanquizcos, ese feldespato. Bueno, todos son transparentes, pero cuando no les llega bien la temperatura son color lechosos, blanquizcos.
Este tipo de feldespatos, pues, cerquitas aquí lo podemos tener en los azufres. Si ustedes van a los azufres, en los azufres hay mucho color blanquito por ahí. O sea, ese feldespato, de hecho, de ahí lo traen con sema y hacen lo que es con sema el caulín. El caulín sirve para el estómago cuando ustedes con sema tienen diarrea o algo así, ¿sí? Como el aluminio de magnesio que le llaman. Entonces, por ejemplo, si alguien anda enfermo, si anda ahí en la zona de, ¿cómo se llama? De los azufres, pues voy a tomarme un pedacito de caulín. Es un mineral. Es como piedrita y ahí no lo deshacen y pues se lo toman, ¿sí? O hay otro ya que ya es como tierrita blanca, se lo comen y ya. Eso lo traen por acá y producen lo que viene siendo el caulín. O ese mismo, como es un barro, es chicloso, es como la plastilina pero blanca. Ya con eso lo ponen a calentar y se forma lo que viene siendo por la porcelana. La porcelana se vende muchísimo, ¿sí? Y es lo que comentábamos hace ratito, el tabique nada más depende de la coloración, de la pigmentación de la zona. Agarran color rojito y eso ya hace lo que viene siendo el tabique, que viene siendo también un caulín. La mineral de arcilla se llama caulín, que es con el que hacen los tabiques, entre otras cosas. Ok, ¿qué más? Decíamos también que... ¿Y qué es un feldespato? El feldespato se forma principalmente de las rocas ígneas. Por ejemplo, tenemos mucho en esta zona lo que son las rocas ígneas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la cadena montañosa, le llamamos la franja neovolcánica. ¿Por qué la franja neovolcánica? Porque es en la zona donde se generan más volcanes. Tenemos el volcán de Paricutín, aquí en el cerro de Quinció era un volcán. Están encimados volcanes tras volcanes. Todos los cerros, casi la mayoría eran volcanes, ¿sí? Y ese es el eje neovolcánico que viene desde Colima. En Colima está el volcán este de Colima. Este mismo que siguen, aquí está ¿cómo se llama? Cerquita de aquí está el volcán de Paricutín. Y si te sigues llegas acá hasta, hasta el Popocatépetl, ¿sí? A mí me tocó hacer un estudio ahí en Cuernavaca, ahí por Tepoztlán. Me tocó caminarlo por ahí y es la misma vegetación que de acá de ¿cómo se llama? Que la meseta purépecha. Andaba caminando ahí por Tepoztlán y encontré por aquí en la meseta purépecha, hay un té que le llaman nurite. Es un té que huele bien bonito y está muy sabroso. Pues lo fui encontrando allá, ¿cómo se llama? En Tepoztlán. Tepoztlán es ahí adelantito de arribita de, ¿cómo se llama? De Cuernavaca, entre Cuernavaca y la Ciudad de México. ¿Sí? Si tú sigues ese camino te lleva al Popo y ahí está el volcán de Popo. Este es el eje neovolcánico, ¿sí? Y el eje neovolcánico pues, se forman lo que vienen siendo los diferentes tipos de rocas que tenemos, como tenemos aquí ¿cómo se llama? Los basaltos, las rocas basálticas que son ígneas, o bien aquí lo que tenemos, aquí en Morelia tenemos lo que viene siendo ¿cómo se llama? La riolita. La riolita, si nosotros vemos o si ustedes se regresan a la geología, la riolita está formada por feldespatos y ortoclasas. ¿Qué es lo que forma a la caulinita? Feldespatos y ortoclasas. ¿Sí? ¿Cuáles son los minerales primarios que forman al mineral de caolín? El caolín es un suelo, pero es un mineral. ¿Cuáles son los minerales primarios? El feldespato y la ortoclasa. Si ustedes se revisan ahí en la geología de mineralogía que lo vimos hace ratito, está en la clasificación 6, que es feldespatos y ortoclasas. ¿Por qué? Porque el 7 viene siendo el cuarzo, ¿sí? Luego sigue topacio, corundo y el diamante. Entonces, decíamos el caulín, entonces ese viene siendo la caulinita. Ok, ¿qué más? Ya dice aquí que está formado por las caulinitas. Luego sigue las hilitas. La hilita está formada por la degradación de las micas que vienen siendo la muscovita y la sericita en condiciones marinas de como resultado minerales estructurales similares a los llamados hilitas, ¿sí? La arcilla negra que ustedes ven aquí en la zona del policía y tránsito, casi en la mayoría,
Aquí en Morelia, la parte de arriba es la arcilla negra, la chiclosa. Esa es una hilita y está formado por la muscovita. Y esa muscovita, si ustedes se fijan, es un mineral primario, que es el que les comentaba, ese mineral lo tienen las rocas, estas que se llama ígneas oscuras, como viene siendo el basalto. Entonces, nuevamente hay que regresar a geología y volver a ver los minerales ahí. ¿Qué más? Ok, vamos a avanzar rápido. De ahí sigue la morilonita, ¿sí? La morilonita están formados principalmente dice aquí, están formados principalmente dice recién el nombre de esmectitas, la bentonita, la monolita suele ser tradicional a la hilita y también es de feldespatos y plagioclasas, ¿sí? Está formado por las plagioclasas y el depósito de cenizas. Si ustedes se fijan en una película que dice una viaje al interior de la Tierra, por allí ¿cómo se llama? Al protagonista, que es un geólogo aparentemente, lo va alcanzando por ahí un dinosaurio y pues ya casi lo está alcanzando para que se lo coma. Dice, caray, voy caminando aquí por donde están las plagioclasas y las plagioclasas son capas delgadas. Dice, voy a seguir caminando y aquí se va a caer él al precipicio. Y sí, y se cayó al precipicio. ¿Cómo se llama? El dinosaurio y ya se salvó ahí ese. Entonces, ese está formado por plagioclasas. Ok, ¿qué más? Entonces, ya para terminar, decíamos nuevamente, tenemos lo que viene siendo el grupo de las vermiculitas. Nuevamente, aquí también está formado por biotita y glaclorita. Y aquí ya vienen los diferentes tipos de minerales que decíamos de arcilla en suelos. Caulinita, la aloicita, la hilita, la morilonita y la vermiculita, ¿sí? Y aquí están las estructuras simbólicas. La gipsita, lo que decíamos, y la lámina silícica. Lámina alumínica, silícica, alumina, silícica. ¿Y cuál es el que los liga? Aquí por aparentemente un hidrógeno, aquí un H2O, agua, en el otro el potasio, en el otro, ¿cómo se llama? El magnesio, y así como está, se forman las arcillas más. Ok, entonces aquí podemos ver los diferentes minerales que ya habíamos visto. El blanquizo que está ahí son los feldespatos, ¿sí? Este es un feldespato. Aquí les puse lo que es una plagioclasa y un muscovita, lo que decíamos, ¿sí? Las plagioclasas, las muscovitas, que son los que forman a las arcillas más expansivas, ¿sí? Entonces, con esto terminamos lo que es la parte una parte de la mineralogía. La siguiente clase vamos a ver más sobre mineralogía. ¿Dudas y preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Está claro como el agua de Coincio? No, Todo en claro. el lago de Coincio. Pues hay que organizar una carne asada ahí en el lago de Coincio para que lo conozcan, jóvenes. No se crean, jóvenes. Entonces, dudas y preguntas hasta aquí. Lo que viene en el examen, jóvenes, ¿eh? Hay que memorizar bien lo que viene siendo todo eso. Ingeniera, disculpe, ¿nos va a pasar sus diapositivas Sí, para poder se lo voy a estudiar con pasar. ellas? De momento le voy a pasar al jefe de grupo, va a ser por WhatsApp. La siguiente semana ya se los voy a pasar a Classroom, ¿sí? Ahorita tentativamente. Perfecto, ¿sí? gracias. ¿Más dudas? ¿No? Ok, jóvenes, nos vemos mañana. Buenas tardes. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.